una fueron pregunta. de día, ¿eh? A ver, una pregunta. Sí, una Estrellas no eran. Sí, una pregunta es para profundizar algo. Hace 500 años, un filósofo hablaba filosóficamente, no podía demostrarlo, pero hablaba profundamente a la humanidad. Este filósofo se llamaba Giordano Bruno y decía cosas que solamente hoy, después de 500 años, empezamos a entender. Y lo decía lógicamente, solamente que hace 500 años teníamos, ¿Qué decía Giorgio? teníamos una cultura cerrada, poco evolucionada, no teníamos aviones, creíamos que la Tierra estaba al centro del universo, que las estrellas estaban fijas, que la Tierra que todo giraba alrededor de la Tierra. Giordano Bruno dijo: hay vida en otros lugares del universo, existen extraterrestres, hay un alma del mundo. Sí, sí, lo dijo. De Infinito Universo et Mundis, el poema más importante, hay otros también, donde Giordano Bruno daba una teoría, una filosofía. Después de muchos años, ahora empezamos a creer que hay vida. Entonces, si consideramos supuestamente que Giordano Bruno tenía una inteligencia más adelantada de la nuestra de 500 años, ¿cómo podía explicar hace 500 años una lógica que ya era lógica, solamente que no teníamos nosotros la cultura tecnológica y también moral, social, política, espiritual para entenderlo? Lo quemaron, lo mataron. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la lógica por un ser inteligente que puede tener 500.000 años de evolución más que nosotros por hablarnos? ¿Cuál puede ser la lógica más profunda sin que nosotros no nos traumatizamos, no creamos un pánico a nuestra civilización, sino usar una lógica que puede, ¿cómo se dice?, que puede tocar la conciencia nuestra? A pesar que uno cree en la espiritualidad o no, este es otro tema, pero la conciencia, el alma humana, sino hablar al alma humana preparándola despacio a un evento que antes o después se tiene que manifestar. Yo pregunto, no lo sé, que la ciencia tiene que ser más humilde. Es decir, para ahora no lo entendemos, pero siendo que la historia nos ha enseñado que hemos hecho errores dramáticos, podemos pensar que puede ser. O sea, la que tiene La vida muy probablemente puede ser, existe. perdón, la iglesia se equivocó porque creó dogmas. Sí. Yo soy religioso, pero estoy de acuerdo que la iglesia se equivocó y mató hombres. Pero también la ciencia hoy es dogmática. No. Lo que no entiende, Se entiende, comporta como tal. se comporta como tal. no, Lo estamos que- de acuerdo. Y a lo mejor se comportan No, como concluyo. tal. Son los científicos, La pregunta, no la ciencia. la pregunta. Sí. ¿Cuál es la manera más lógica que un extraterrestre tiene que usar por contactar a esta humanidad con esta cultura para usted? A través de la ciencia. O sea, ustedes mismos han dicho que es muy difícil entenderlos porque están demasiado adelantados. Vamos a decir que la diferencia, dicen los magos, que las diferencias son cuánticas, es decir, de minerales, vegetales, animales, humanos, ángeles, etcétera, ¿sí? Que cada uno de esos niveles no puede comprender al de arriba. O sea, una planta, por ejemplo, si tuvieran cierto raciocinio, viera moverse a un pollo y no podría comprender a una planta que se mueve. No podría comprender un pollo que ahorita está aquí y luego se va. Igual que un pollo no puede comprender a un granjero, porque el granjero llega de pronto y le da de comer y el pollo está feliz. Y luego llega y le corta la cabeza con la misma facilidad. O sea, el pollo no puede comprenderlo. Entonces, yo no podría saber cómo funcionaría una cosa de esas. Bueno, discúlpenme, ya les expliqué que no lo puedo comprender. Lo único que sí yo veo muy difícil es de que nos brinquemos, es decir, la ciencia y la mayoría de la gente acepta que hay posibilidades fuertes de que haya vida en otros mundos. Es cierto. Pero de ahí el brinco Pero, ingeniero, a que vengan a usted- visitarnos, espérame, sí, ahora- de ahí el brinco a que vengan a visitarnos, ahí es un brinco cuántico. La segunda pregunta, ¿usted Sí. concuerda conmigo que en la historia religiosa y también de la ciencia siempre el hombre ha logrado las cosas sencillamente
que no ha sido un hombre de ciencia, el más grande, el más importante del mundo, que descubrió algo. Estoy hablando de Giordano Bruno, Galileo, Newton, Copérnico, gente sencilla No, que ¿cuál estaban sencilla? ahí. Ahora son Después- gigantes. ahora son gigantes, ahora. Ajá. Pero usted puede Los dar hermanos una Wright. posibilidad que hoy se está manifestando una realidad sencillamente. Esto puede ser. Solamente póngase a pensar qué hubiera pensado su abuelo. Esta que es hace solamente 50 una años de- le decían que iban una a poder duda. poner una Yo carta le en voy a 30 preguntar segundos a al Carlos. Japón. ¿Cómo Sí, la explicamos? ciencia es Quiero dar lógica. una Aquí opinión. tiene un lógica. ejemplo, aquí tenemos entre nosotros un ejemplo extraordinario de algo que es incomprensible. El señor Giorgio Bon Giovanni sangra todos los días, y veo ahorita en su venda que está sangrando en los dedos, sangra todos los días desde septiembre de 1989. Esto desafía cualquier explicación científica. Cualquier herida que se mantenga abierta por más de 30 días se gangrena y la persona muere. No es posible que haya heridas abiertas. Dice la ciencia que mentalmente a los estigmatizados se lo crean, o sea, pueden condicionar su mente para que se hagan estas heridas. ¿Cómo se llama? Idioplastia. Entonces, nunca lo han demostrado porque nunca ha habido un científico que diga me voy a hacer los estigmas. Simple, es una tesis y ya por eso se Válido, acepta. válido. Sin embargo, aquí tenemos el hecho. Este hombre sangra todos los días. Aquí en México, el doctor Alba, Sergio Alba Briceño. Sergio Alba Briceño, que colaboraba con el servicio médico forense, fue a hacerle análisis a la sangre de Giorgio. Giorgio le dio mucho dolor cuando le estaba tomando las muestras en el pie. Y decía el doctor, y le decía a Giorgio, rápidamente doctor, porque la sangre se va a coagular, y todavía el doctor le decía, mire señor Bon Giovanni, la sangre se coagula entre 5 y 10 minutos de acuerdo a las condiciones genéticas y al clima. Cuando yo fui a verlo en la tarde, y digo, ahí está él, me dijo, y él no creía para nada lo que estaba viviendo E Giorgio. hizo una muestra de control de las venas al mismo tiempo. Fue en la tarde y dijo, ¿sabe qué? Se me coaguló la sangre, es totalmente inexplicable, porque la sangre que le tomo de la vena no se coagula, mientras que la sangre que tomo de las heridas se coagula en 30 segundos. Siendo del mismo No tipo de sé sangre. si los compañeros escépticos le puedan dar una explicación verdadera al caso de Bon Giovanni, quien asistió con otros amigos y corroboran todo esto a Fátima en Portugal en 1989 y espontáneamente le empezó a surgir esto de las manos, un año después de los pies, un año después del costado y finalmente de la frente. Hasta el momento sigue sangrando, el caso es inexplicable y Giorgio ha ido alrededor del mundo tratando de sensibilizarnos a todos de estas otras existencias, de las grandes posibilidades de otras inteligencias, de otros seres, de otros espíritus que se encuentran entre nosotros y que deberíamos de recordar a través de elementos como las llamadas profecías o mensajes de Fátima, ¿no? Y solamente es un caso, ¿no? La primera. Señor Carlos. Hace un momento le preguntan a Héctor o a Carlos, ¿qué explicación tienes a esto? Y ellos agarran el anzuelo y tratan de darle una explicación. ¿Por qué? El que tendría que explicar sería el otro. Aquí, por ejemplo, tú pides que demos alguna explicación. Yo no soy médico, yo no, aunque hiciera alguna experiencia Pero eres quiero científico. Pero bueno, ya estamos cayendo quiero, en un- no, espera, en un quiero nivel de diálogo. externarla posteriormente, aunque hiciera esa experiencia, no demostraría en absoluto ni que es auténtico ni que es falso. Pero hay una cosa que a mí me sorprende. ¿Por qué el dolor cuando le tomaron esas muestras? ¿Me permites? Y Te quiero respondo, o te terminar puede nada más responder con- Giorgio. quiero terminar nada más Lo con eso. tengo también ahora porque la herida está, solamente que el dolor es más contenido cuando no sangran. Ajá. Cuando Pero sangran es más quiero fuerte. que me expliques una cosa. Sí. Cuando nosotros nos raspamos, tenemos una cortadura, etcétera, y tenemos una costra, en la costra no hay nervio. Si lo tocamos, la costra no duele. Yo puedo tocar la costra, tomar un pedazo de ¿Me costra. permites, Luis? Sí, y a mí me hacer duele, una- a mí me duele. Déjame ¿Por qué? ¿Por contestarte. qué duele eso? Déjame contestarte. Una de las cosas que le preguntaron a Giorgio, o este espíritu, esta esencia, le preguntó si estaba dispuesto a llevar el dolor de Cristo como una muestra, como un mensaje. Y eso es lo que sufre todos los días cuando sangra, siente como si la herida se le produjera. O sea, considera tú que la herida está de la palma a Sí, la- pero la costra, yo me refiero nada más a la costra, no
a la herida. Tomar nada Pues, más la, de pues la le cosa. duele. Ok, ¿Puedes pero negar que le duela? lo que me explico es, Digo, ¿por qué- ¿puedes negar por que qué le hay- duela? ¿Por ¿Puedes qué negar que hay le duela? dos comportamientos diferentes del universo? No es dos. En alguna parte, por ejemplo, a mí y a ti tocamos No, la yo te puerta y puedo no nos duele. explicar, yo te Y a él sí, ¿por qué Yo te ese explico, comportamiento no, del no universo es- es diferente? Bueno, Por mejor favor, que lo conteste no es- para no que es- lo platican no es- ustedes, a ver. No es un dolor diferente, es que ahora lo es más contenido, porque lo controlo, lo puedo controlar. Cuando sangro, ahí es el momento cuando el médico Sergio Alba Briseño toma la muestra de sangre, y ahí que me duele porque está saliendo la sangre de una herida. Ve nomás que herida. Me puso... Ahora, la herida no es siempre así, la herida es así cuando se abre. Cuando se cierra es así, es decir, que hay la crosta. Ahí déjalo. Sí. Ahí déjalo. Hay la Para crosta. la cámara, sí, por favor. Sí, hay la crosta y la costa, perdón, y el dolor lo tengo adentro y afuera, como una quemadura. Y adentro me duele como si hay algo que entra. Pero, de nuevo, ¿por qué no hacer una investigación? sí, Giuseppe Amara me hizo ¿No sería también. mucho más importante y Pero- más fuerte Sí. que se demostrara que eso fuera Carlos. auténtico a través de escépticos? Es decir, O sea, fueron escépticos. espérame. Fueron- No, espérame, nada, déjame terminar. ¿No se le puede dejar una ovejita con los lobos? ¿No? Exacto. A ver, mira, cuando el escéptico, tú ahorita planteaste algo que es muy válido. No soy un todólogo, no tengo por qué tener una respuesta a esto porque no lo sé. Eso es a lo que yo quiero llegar, cuando el escéptico tenga esa actitud humilde, decir, no sé, estoy dispuesto a aceptarlo, tengo la mente abierta, no, voy a ir a hacer una investigación para demostrar que el Señor está diciendo una mentira. No, es al revés. Lo que Yo pasa es que hice- tenemos yo que hice, hacer una Carlos. hipótesis alterna. Carlos, se llama Luis, usted Carlos? Luis, Luis. perdón. Luis, yo hice Jaime cuando quiso hacer la investigación por el programa 60 Minutos y también por un video que hice Jaime, me pidió de hacer análisis con médicos escépticos que no sabían nada. Yo dice, Jaime, me hace dolor. ¿Por qué? Yo no quiero demostrar que soy Cristo a alguien. Esta es mi experiencia, mi fe. Pero él me dijo, Giorgio, si quieres, si tenemos que pasar a la televisión, por lo menos tenemos que demostrar que no eres tú que te hieres, que no es un fenómeno. No creo que se llegue. Exacto. Entonces, No está loco. Jaime me dijo, hacemos un análisis básicas con médicos, psiquiatras, hematólogos y sacamos el caso. Cuando el caso es demostrado que es inexplicable, es decir, los médicos no han dicho son estigmas verdaderos, es un emisario de Cristo. No, los médicos han dicho es un caso inexplicable, se tendría que infectar, no se infecta, no lo sabemos. Entonces Jaime llamó un psiquiatra, el doctor Giuseppe Amara. El doctor Giuseppe Amara me analizó, no me recuerdo, 3-4 horas delante de la cámara de video. Después el psiquiatra dijo, para mí es un sujeto normal, no tiene enfermedad mental, es inteligente porque tiene una cierta cantidad de cultura, y entonces no puedo decir nada más que esto. No es un protagonista, no quiere hacer proselitismo, no ha fundado ninguna religión. Es decir, por ejemplo, entonces, todas las Luis, sectas que están entonces, en España sí, entonces, y que los Luis, siguen a ustedes. Eso es otra cosa. No es otra cosa. No. Bueno, yo no digo Entonces, que él está haciendo no. proselitismo, pero sí hay gente sí, que lo sigue. Luis, mi caso ha tenido peligro de fanatismo y de crear sectarismo. Lo que comentaba hace un momento. al Lo público. reconozco. Y después que yo viví el peligro del sectarismo y del fanatismo, yo mismo, que soy el protagonista de mi caso, yo quise quitar el fanatismo y el sectarismo, porque la gente, siendo que tengo una señal religiosa, para muchos milagrosa, para otros místicas, para otros científica, espiritual, etc., puede idolatrar el personaje. Entonces, para mí, lo que me pidió este ser maravilloso, que para mí es la Virgen, es no tanto crear discípulos o crear un movimiento, una secta, es dar un mensaje. Este mensaje también se relaciona con el universo, con el cosmos, porque me pidió esto. Ahora, los estigmas es, como hacía la pregunta al ingeniero, es por preguntarse, el hombre se tiene que preguntar. Es decir,
La ciencia y la religión hasta hoy, después de 2000 años, están divididos. Y seguirán. Espera, están divididos y para mí hay una postura dogmática de la religión y de la ciencia, o de los científicos. Yo pienso que cuando el hombre empieza a entender que hay algo de trascendental, hay algo de eterno, de espiritual en la manifestación de la vida, estos dos ramos de la vida del hombre, ciencia y religión, se van a juntar, van a convivir. Y ahí los estigmas, los milagros, no hace falta que existen, porque los dos van a convivir en el alma humana. Esto, el mismo Cristo, con su sacrificio, quiso demostrar esto. Esto es el mensaje. Y ahora el hombre tiene que realizar que solamente con una postura de paz, de armonía, regresando a sus orígenes, ustedes aquí en este maravilloso país tienen una cultura extraordinaria de los aztecas, de los mayas, un pueblo que amaba la naturaleza y amaba la trascendencia divina, espiritual, y que era también científico, porque yo aprendí, gracias a Jaime, que hay profecías aztecas como del sexto sol, que dan fechas exactas de eventos que se van a manifestar. Entonces, se mezcla la profecía religiosa con un evento científico. Yo pienso que tenemos que ser más humildes, es decir, delante a manifestaciones inexplicables de la vida, tenemos que preguntarnos quién somos verdaderamente, a dónde vamos y por qué aquí estamos. Ok, no tomar. A pesar que mi caso es un caso divino, científico, religioso, espiritual, yo tengo mi fe, usted tiene la suya seguramente. Lo que pero comentaba a hace pesar un de momento, esto, ¿por qué no mezclar ahorita esto paranormal con algo de ciencia? Ya ni siquiera tomar un pedazo de la costra. sí. Una No, yo radiografía, lo hice, una radiografía de las manos. Ahora te o de los explico, pies. Luis. En cada país que yo voy me piden análisis, porque cada médico tiene su postura, cada científico tiene su manera de hacer investigaciones. Yo hice, delante de las cámaras de videos y con un periodista que tiene una credibilidad a sus investigaciones, si yo sigo haciendo análisis continuamente en todo el mundo, quiero demostrar a la fuerza que soy un estigmatizado de Cristo, quiero demostrar a la fuerza que estoy dando un mensaje religioso. Yo no lo quiero hacer. Yo hice también en Alemania, vino un médico de Alemania que me puse a la fuerza, ustedes conocen los alemanes que tienen que hacer las cosas como ellos dicen, pero siempre delante del mundo hay la duda, es decir, puede ser, no puede ser. Lo que a mí interesa demostrar, y pienso que lo hemos demostrado, y si me equivoco Jaime, los demás investigadores me lo dicen, que es un caso honesto. Si es un caso divino, espiritual, científico, paranormal o psiquiátrico, la historia lo va a demostrar. Lo importante que hemos demostrado que es un caso honesto. Muy bien, yo voy a un corte y regreso con el público. Vamos a pasar el video, ¿no? Nuevamente para ver en el caso de lo que tú querías mencionar, Carlos, en relación a los globos. Roberto Sánchez, hablo desde Marte, el programa interesante. Corre a los escépticos, por favor, y devuélveme la corbata que te presté. Gerardo Vega de Jalapa, Veracruz. Los escépticos no van a cambiar, solamente lo van a hacer hasta que les den un programa como a Juan Chía. Arturo Martínez de Querétaro. Es cierto que la civilización maya fue raptada por los extraterrestres. Ahora ellos tienen esa tecnología. Marta Jiménez de Mazatlán. Felicidades por el programa, felicidades a Maussan. Vi un ovni, es una emoción maravillosa. El señor Castañón de Ciudad Juárez, Chihuahua. El fenómeno ovni existe. Es un fenómeno profundo. Recomiendo los libros de Don Salvador. Mauricio Mesa de Puebla, con todo respeto para los escépticos, tengan un poco abierta la mente. El señor Montes de Ensenada, Baja California. Maussan, te felicito.
En relación a los ovnis, la persona que entra a investigar invierte grandes fortunas, por lo tanto, creo que no se puede hacer rico y famoso de la noche a la mañana. Heriberto Pérez, él habla de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Felicidades a Maussan por su experiencia. Chavarría, por favor, ya cállate. Juan Carlos Certuche de Monterrey. Mi primo y yo vimos un objeto redondo y luminoso durante más de una hora. Maussan, comunícate conmigo porque tengo toda la información. Jorge Bates, Villahermosa. Hubiera sido interesante también llevar a científicos. Elías Sicairos. Culiacán, Sinaloa. Felicidades, Maussan, porque evidentemente estás haciendo pedazos a los escépticos. Edmundo Aragón, de León, Guanajuato. Respetos a Jaime Maussan. Chavarría nunca va a encontrar actividad sísmica en el Iztaccíhuatl porque es una montaña. Cuando sea un volcán, pues sí habrá la actividad sísmica. Susana Castro, de Monterrey. A ver si leen el libro del mundo y sus demonios del científico Carl Sagan, ya lo habían mencionado hace unos momentos. Humberto Aguinaga, de Torreón, Coahuila. Me asombra la ignorancia que tienen tanto los escépticos como los investigadores. Total, todos los que están aquí de invitados, una bola de ignorancia. Doctor Eduardo López, de León, Guanajuato. Maussan, ¿qué pasó con la investigación del contacto del Teposteco? Felicidades a Maussan, dice Liliana Díaz, de Torreón. ¿Por qué creen que los gobiernos quieren ocultar algo tan evidente como son los ovnis? Yo voy a un corte y regreso. Vamos contigo porque había dos preguntas hace unos momentos que tú ibas a contestar y a responder. Sí, encontré la hermana Lucía en el 1989, hace casi 10 años, 9 años. Y fue una suerte, casi un milagro, porque nadie la puede encontrar. Me abrieron las puertas en el convento de Coimbra, en Portugal, y ahí me recibió junto a la Madre Superiora. Yo no la podía oír bien, porque estaba la grata atrás, es una monja de clausura, pero estaba ella y la Madre Superiora. Ella me contestó que no podía hablar del tercer secreto de Fátima, porque hay el veto del Papa, y solamente el Papa lo puede difundir. Estas han sido las palabras más importantes. Después ha sido un encuentro formal. Había una pregunta también, ¿por qué la Iglesia oculta el secreto de Fátima? Hay unas motivaciones. En el secreto de Fátima, la Virgen en 1917, quiero recordar que este milagro ha sido reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. Todo el mundo sabe, la Iglesia Católica, por reconocer un milagro, es muy escéptica, a veces más de los científicos mismos, es muy prudente. Reconoció el milagro porque se manifestó algo que todo el mundo ha visto, es decir, dos soles, el sol normal y otro sol que hizo giras y 70.000 personas han visto. Hoy, de acuerdo a las evidencias que se tienen, se puede pensar que durante el milagro de la Virgen se presentaron ovnis. La motivación más principal por qué la Iglesia oculta el secreto de Fátima es porque habla de una crisis de la Iglesia, pero hay otras motivaciones y que se refieren también al tema que estamos platicando esta noche. Es decir, por la primera vez en la historia de las apariciones milagrosas, una virgen, un ser divino, reconocido divino por la Iglesia Católica, habla del cosmos, es decir, de un probable contacto entre los hombres y seres del cosmos. Esto pienso que es... El Vaticano sí. Tiene contratado 5 profesionales astrónomos que están observando el cosmos 24 horas al día. Exacto. ¿Por qué se va? Y también, como he dicho al inicio del programa, no sé si hay los mismos teleaudientes, quizá hay otros que están viendo el programa, el Monseñor Balducci, un teólogo muy famoso de la Iglesia Católica del Vaticano, muy reconocido en Italia, habló a la televisión Rai 1, la televisión, el canal, podemos decir, más católico que tenemos en Italia, y habló y dijo en nombre del Vaticano y del Papa mismo que los extraterrestres existen y que todos estos avistamientos empieza a pensar el Vaticano, empieza a reconocer que pueden ser seres de otros mundos y entonces y reconocen que estos otros hombres pueden ser seres de otros mundos y que vienen y que son un estadio intermedio entre los hombres, este es de acuerdo a la teología católica, pueden ser un estadio intermedio entre los hombres y Dios. Yo tengo conocimiento de que el Papa Juan XXIII tuvo un encuentro con seres extraterrestres.
No, esto no lo sé. Es decir, yo también tengo reconocimiento, leí la historia. Lo que tenemos como evidencia, pero no tenemos las fotografías, desgraciadamente. Quizás Michael Eisenman está investigando este caso, el famoso encuentro entre George Adamski y el Papa Juan XXIII. Y se dice que hay una moneda que solamente tienen los papas, una medalla que le regaló el Papa Juan XXIII a George Adamski, pero de esto no tenemos evidencia. Sí tenemos la evidencia que el Papa Juan XXIII envió el secreto de Fátima a Kennedy, a Khrushchev, durante la crisis de Cuba, y lo envió porque al interior del secreto de Fátima se habla de una catástrofe, que se puede manifestar una catástrofe que sería una guerra nuclear. Entonces el Papa tenía miedo que la crisis de Cuba podía explotar una guerra nuclear, e envió por esta motivación diplomáticamente el secreto de Fátima. Pero yo pienso, perdón Daniel, pienso que hay más, y estamos empezando, mi experiencia mística, en el mensaje que yo recibí la comunicación de este contacto entre los hombres y seres de otros mundos. Pero ahora también el secreto de Fátima, de acuerdo a estas revelaciones últimas del teólogo Balducci, que reconoce el secreto de Fátima y habla también de los seres extraterrestres, empezamos a tener evidencias que quizás un día oficialmente, cuando se dará a conocer el secreto de Fátima, el Papa revelará también esta profecía, es decir, que una virgen, la Virgen, revela el contacto entre los hombres y el cosmos y seres de otros planetas. Sin embargo, las palabras de Angelo Giuseppe Roncalli y el Papa Juan XXIII son clarísimas. Sí. Cuán pequeño fuese el trabajo de Dios si tan solo hubiese creado vida en este diminuto planeta Tierra. Exacto. Ese no es el Dios que yo conozco. Nino, la cosa más importante, y que quiero también involucrar los escépticos, los investigadores. Nosotros estamos en un planeta donde hay 4 religiones que tienen 4 mil millones de votos, y católica, islámica, budista y la religión judía, el monoteísmo. Y la mayoría de estas personas, pueden opinar del cosmos, pero la mayoría son devotos a religiones que hasta este momento no reconocen oficialmente la presencia de seres extraterrestres. Una de las motivaciones más graves, para mí, esta es mi opinión, que todavía los gobiernos no revelan esta presencia, y por motivos religiosos, también militares, pero también religiosos, porque ¿cómo van a explicar inmediatamente a 4 mil millones de personas que existen seres más evolucionados que nosotros, quizás más cerca de Dios que nosotros? Se tiene que cambiar en un instante la teología, la religión y los conceptos más profundos de las 4 más grandes religiones del mundo. Esto no se puede hacer en un instante, en un minuto. Pienso que hay un proyecto, y por unos lados yo lo comparto, por otros no, es preparar despacio la conciencia de la gente a esta presencia. Porque si estos seres, como estamos viendo en las evidencias, tienen una tecnología para nosotros mágica, es claro que para la mayoría de los devotos de las religiones, estos seres serán dioses. Pero no puede ser que no es así, que son hombres como nosotros, sí, más cerca de Dios, pero hombres. Entonces no es fácil. Cuando los escépticos dicen, ¿por qué no se manifiestan en todo el mundo? ¿Por qué no hacen una prueba? Aquí no podemos pensar a nosotros aquí, o solamente a la ciencia o a los investigadores. Tenemos que mirar, si yo fuera un extraterrestre, llegando al planeta, tengo que mirar a toda la comunidad mundial. ¿Cuál es la cultura de base? ¿Cuáles son los conceptos masivos? Y todavía, hasta este momento, pienso que no somos listos a este contacto. Tenemos que prepararnos, pero esto es... Maussan, ¿tenemos más videos? Sí.
En un momento regresamos. Aguántele el corte a Nino Canún. Igual hice yo otra vida, pero la verdad es que, no sé, hasta no verlo no creer. De ver un ovni es como decir si existe algo que no podemos palpar, pero que existe, puede existir vida en otra parte, pero diferente, pero existe vida. Hasta ahorita no hemos sabido que verdaderamente existen los ovnis. Pues la verdad, pues posiblemente sea, posiblemente no, pero pues hasta no ver no creer. Yo personalmente estoy muy convencido de que puede, tal vez exista o debe existir vida en alguna otra parte de nuestro universo, ¿no? Es grandísimo, nadie puede asegurar que no los haya. Debe haber muchos charlatanes, ¿no?, que aseguran haber visto cosas magníficas, ser raptados, pero yo pienso personalmente que debe existir vida en algún lugar por ahí, ¿no?, en nuestra galaxia. Sí creo que exista vida en otro planeta, pero que vengan acá no creo, porque siento que con la tecnología que tienen para llegar hasta acá, pues ya habían aterrizado, habían dado alguna muestra. Pero, ¿y usted qué opina?